¿Por qué? Coño, porque ¿No había agua? no había agua, no había ropa para tú cambiarte todos los días. ¿Y entonces y el agua? De mayo, la Virgen María bajó de los cielos a cobardía. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Muy buenos días. Buenos días. Hoy tengo el privilegio y el honor de entrevistar a una persona, a una colega, una profesora o maestra, ya veremos en qué Maestra grado. nacional. Maestra nacional, que nos va a contar algunas anécdotas de su vida, sus vivencias en el pueblo, en su profesión. Y bueno, repetir que para mí es un orgullo estar con ella, porque además tengo un recuerdo que ella no se va a acordar, pero yo se lo voy a decir. Una vez yo estuve en clases particulares contigo aquí en tu casa, de pequeñito, que tenía 9 años. No lo recuerdo. Seguro que no. Entonces, le dijiste a don Francisco, el maestro, este tiene menos falta de ortografía que los de bachiller. Eso para mí fue una inyección de moral que me llega hasta hoy, hasta estos días, de verdad. Nunca se me olvidó aquello. Dice, este tiene menos falta de ortografía que los de bachiller. Y la verdad que aquello, respiré, y todavía hoy pues me siento orgulloso de esa frase que me dedicó a ella en su momento, a mi maestro, a don Francisco Bolaño. Yo nunca digo una cosa por otra. Ya, seguro que no. Yo estoy acostumbrada a decir la verdad. Exacto, pues si lo dijo, pues yo la verdad que también para mí, te repito, que es un orgullo y me sentí muy, bueno, yo crecí, bueno, 1 metro aquel día. Bien, pues ahora vamos a cambiar impresiones, que nos va a contar unas anécdotas de su vida, de sus cosas y bueno, y empezamos, vamos allá. Bueno, tenemos que decirle a las personas que nos están viendo, ¿quién sos tú? ¿Quién sos? Así. ¿Quién sos tú? ¿Quién sos tú? Yo soy Isabel María Romero Melián. Nací en Artenara y he vivido en Artenara siempre, excepto las temporadas que por estudio o por casualidades he vivido fuera. Yo nací en una familia de terratenientes, porque nací en cerca de casa de mis abuelos, y mis abuelos tenían una finca estupenda, de una categoría en Artenara como la primera. Lo que pasa es que ahora ya no se aprecia, porque la vida evoluciona y los tíos y las tías querían que sus hijos no se dedicaran a la labranza, sino que estudiaran, y que ya se ha sido, y más o menos están todos colocados muy bien, todos mis primos. Hablo de mis primos porque yo fui la nieta mayor de mis abuelos, y entonces mis tías estaban loquitas conmigo, como es natural, y yo las quería no como a mi madre, porque madre una, pero sí las quería muchísimo, y ellas a mí. ¿Y naciste aquí en Artenara? Nací aquí, nací en La Majada. En La Majada de la Paca, que se llamaba, ¿no? En La Majada de la Paca. Estupendo. Que era la finca de mi abuelo. ¿Y tu padre de dónde procedía? Mi padre era natural de Artenara, pero su padre era de Agaete. Tu abuelo. Que es mi abuelo. Y su madre, que es mi abuela, Isabel, esa sí era de Artenara. Nació y vivió y era hija única. ¿Cómo empezaste los estudios tú inicialmente? En aquella época no admitían entrar a la escuela sino de 6 a 7 años.
Y claro, mi madre, mi padre, no, me enseñaron casi a leer y a escribir algo, y a todos, y mis hermanos igual, porque nosotros éramos todos seguiditos. Y ya cuando estuve en la escuela con doña Clorinda, pues cursé los cursos hasta los 11 años. La profesora, la maestra en este caso era doña. Era doña Clorinda. ¿Y el maestro? El maestro, don José, pero no recuerdo el apellido, me parece que se llamaba Fuente, pero es que tenía un apodo, ¿Cómo era el apodo ese? pues con el permiso, Pataloro, porque tenía una dificultad en el pie. Muy bien. En fin, estuve más de un año, un curso, iba a clases particulares por la tarde después de terminar la clase. Iba a dar clase con él para prepararme para ir a ingresar. Y de 11 a 12 años cumplidos, ya fui a ingresar en el instituto. ¿En qué instituto? El instituto estaba en la subida de la catedral, que era la carretera general para ir a Tafira, y allí estaba el instituto. Allí hice hasta cuarto, y después ingresé en la escuela de magisterio, que antes era la escuela normal. Y claro, con lo de la guerra civil, en el año 36, pues se cerró la escuela. La escuela de magisterio, hablamos. La escuela de magisterio. Y claro, con tantas adversidades, pues se cerró. Y claro, me quedé ahí, estaba en primero, y me quedé ahí, me tuve que venir para Artenara, porque ¿qué hacía allí? O sea que antes empezábamos a estudiar magisterio, después de cuarto y reválida, me imagino, o no hacían reválida. Sí. Hacían reválida, entonces ingresabas en magisterio pues, prácticamente a los 15 años o algo así, ¿no? Sí, sí. Y luego, ¿cuántos años era para terminar la carrera de maestro? 3. 3 años. O sea que a los 17 o 18 años ya eras maestro, porque entrabas con cuarto y perfectamente. Pero claro, yo terminé a los 21, me parece, que terminé. Debido... Retomé después cuando se abrió. ¿Y cuándo se volvió a abrir? ¿Recuerdas más o menos? ¿Cuando terminó la guerra o...? Sí, ya terminada la guerra. Vale. ¿Y dónde te quedabas en Las Palmas? ¿Te tenías que quedar en algún sitio, pues no? Estaba con... había aquí una familia muy amiga de mi madre, que se llamaba Lola Pereira y Clementa Pereira. Y ellas vivían en Las Palmas porque estaban estudiando, eran mayores que yo, bastante mayores, y a ellas tenían el bachiller, como otras tantas que se quedaron en el bachiller por cuestión de la política de la guerra. Porque al suspender las clases, pues se quedaron atrás, había que hacer una reválida, con 7 años de bachiller, había que ir a hacer una reválida a Tenerife. Y todo eso se dificultó, y mucha gente se quedó por el camino, se quedaron ahí, varias. Y había que hacer una reválida, dices tú, con 7 años. Con 7 cursos. Con 7 cursos, reválida. ¿Para terminar magisterio o para...? No, para poder seguir la carrera porque cambió la ley. Ah, claro. Vale. Bien, y vamos a ver, ¿y cada cuánto tiempo subías a Artenara?
Mientras estabas estudiando el curso, ¿cada cuánto tiempo subías a Artenara? ¿Los fines de semana subías siempre o no? No, los fines de semana no. Subía, pues no, los fines de semana no subía. Después de que estuve con mis amigas y las amigas de mi madre, que estuve unos años, el bachiller, después cuando hice el magisterio fui interna a la Salesiana. Y después Y te viniste para Artenara en ese tiempo, claro. me vine para Artenara. Y una vez empezó la guerra, o sea, se acabó la guerra, Sí. de nuevo se retomó. Ya se retomó, cuando se retomó las clases, yo fui interna a la Salesiana. Y de allí iba a magisterio a estudiar. Ya estaba magisterio abajo. ¿Y cuántos años eran de magisterio? Eran 3 años. 3 años. ¿Mm? Entonces naciste en 1919. ¿En qué año naciste? 29. Naciste en el 29. Vale, entonces a los 21 años tenías magisterio, que sería a los 50. Sí. En- Entonces yo me puse en lista para dar clase en el gobierno, para pertenecer al cuerpo de magisterio y dar clase. Y me llamaron a varios sitios, interina primero porque las oposiciones no estaban, no había, no las celebraban, no hacían oposiciones. Éramos interinas y íbamos de sitio en sitio. Estuve en muchos sitios. ¿Recuerdas alguno así en especial? Son tantos. Sí. ¿Siempre en Las Palmas o también en los pueblos? No. Donde me tocara en la lista que estaba de la provincia. La primera escuela que me dieron fue en Miraflor. Es una sustitución de 3 meses En Teror. en Teror. ¿Y eso fue en el año 1950? 50 más o menos. 1950. Después, en varios sitios. Estuve en Valle Seco, en el Barranco de la Virgen. Estuve en Moya, en Fontanales, o en Corvo, mejor dicho. En fin, en Corvo tengo unos recuerdos tremendos, pero ya eso fue en el 56. Y de todas las escuelas tengo recuerdos y tengo alumnos que todavía me quieren. Qué bueno. ¿Te gustaba la profesión? ¿Te gustaba? Y me gusta. Y te gusta todavía. Qué bueno. Algunas veces quien no me conoce me dice, usted fue maestra. Cuando me oyen, yo no sé lo que yo digo ni hago. Bien, ¿y cuántos años calculas estuviste dando clases? No calculo dando clase. Cuando me jubilé con 40 años de servicio. ¿Tú crees que había diferencia entre los alumnos de aquel momento y los alumnos actuales? Pues, como, no sé, yo tengo un concepto diferente de la sociedad. La sociedad la forma la familia. Las familias no son las mismas. Los padres no son igual. Han evolucionado y muchos han derivado con la modernidad y los tiempos, educan a los hijos de otra manera. Dicen que con libertad. Y claro, desde pequeñito son más indómitos. Pero yo afortunadamente no tuve ni un problema con ningún padre ni ningún niño. Al contrario. Y bueno, claro que es distinto. Es distinto porque no hay tanta disciplina, no hay tanta obediencia. Se ha exagerado el cuidado de la psicología de los niños y el tacto que hay que tener, y un poco exagerado.
sea, hemos pasado de un extremo a otro, por decirlo Hemos alguna manera. pasado de un extremo a otro, sí. Perfecto. ¿Qué asignatura es la que solías impartir o cuál te gustaba más a ti? Ya cuando apareció la EGB, que era la ley de Villar Palasí, estuve siempre en quinto. En quinto. Y si en la segunda etapa faltaba una asignatura, ciencias o historia, porque me gustaba mucho la historia, pues daba yo esa hora de clase. Pues mira, tenemos algo en común porque yo empecé a trabajar en quinto y estuve un montón de años, muchísimos años, como tutor de quinto Y yo quinto de también. EGB. Y también soy de historia, también la historia me encanta, aunque también ahí daba principalmente matemáticas, era la asignatura que más daba. Si no hubiera sido maestra, ¿qué otra cosa te hubiese gustado ser? Otra profesión. A mí me gusta la medicina. Yo tenía vocación. Me gustaba. Por la medicina. Estupendo. Te iba a preguntar por los valores que tenían los alumnos de aquel momento y los que tú crees que tienen ahora. ¿Cuáles se han perdido? ¿Valores? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿El respeto? La obediencia, ya no hay que ser obediente. Ellos son los que ponen las normas. Y los maestros y los profesores se tienen que adaptar a ellos porque si no, se arma. Y van los papás con el puño cerrado. Lamentable, ¿verdad? Lamentable, pero cierto. Lamentable que eso pase. En tu juventud, ¿qué hacían para divertirse? Pues no hacíamos mucho. Aquí en Artenara, por ejemplo, ya cogimos a don Domingo, el cura, de inolvidable para Artenara, porque empezó el progreso en Artenara con él. Era educador social, con normas sociales de limpieza, aseo, orden. Era un maestro y lo hacía desde el altar. Y le decía a las mujeres, arréglense en el pelo, mojen la tela para hacer el vestido porque es muy chico. En fin, era un educador. Y entonces hacía, para poder reformar la iglesia que estaba destruida, hacía rifa y lo acusaban con el obispo que hacía baile, porque después de la rifa se bailaba un ratito. Y él lo acusaron allá abajo con el obispo y lo llamó porque hacía baile, que era cuando estaban prohibidos los bailes por la iglesia. Y él se jactaba cuando volvió, dice, y el obispo me dio 200 euros para arreglar la iglesia. Era tremendo y se vivió aquí una época buena con él porque era como la única diversión, así más. Hacían bailes en las casas con las descascaradas de almendra y las partidas de almendra y las de granada de millo. Se juntaba la gente, hacían la labor y después se bailaba. Había guitarristas domésticos, se auto enseñaban con la práctica. Y bueno, esas eran las diversiones más o menos. Dime algún bonito recuerdo de la época. Piensa un poco, recuerda a ver.
Pues yo creo que todo lo que me pasó fue gratificante. No sé. Tengo un recuerdo que, aunque no es divertido, es un recuerdo perenne. Cuando la República, que hubo unas votaciones, aquí había un cierto origen político, y había una señora aquí que era mi madrina y se presentó por los populares, por el Frente Popular, no sé cómo era. Y fuimos a Cusa a pedir el voto. Yo era chica, era muy niña, y fui con ella para que no fuera sola. Y ella iba de puerta en puerta pidiendo el voto. Me acuerdo de esa anécdota y es la más gratificante que tengo. Sí, porque tú en esa época podrías tener a lo mejor 5 añitos, 6. No, tendría 8 o 9. ¿Y quién era la candidata que se presentó a las elecciones en ese momento? Doña Juana García, que fue alcaldesa. ¿Dictadura o democracia? Democracia, toda la vida. ¿Eres feminista? Pero, espérate, no todo lo de la dictadura fue malo. Había afán de progreso, desde el jefe del Estado hasta el último habitante de España. Sí, había que superarse de alguna manera. Había que superarse. Y se trabajó para eso. Y él trabajó a su manera y con sus ideales. Pero sí que trabajó. Porque salimos de la nada. Dice que se perdió mucho con la guerra. Pero si estaba España entera en alpargatas. Si no había nada. Y después, en los años 60, creció. Y hemos seguido evolucionando a nivel europeo, creo. Bien, ¿eres feminista? Hay un término medio en que se exagera el feminismo y hay ahí una media. Las feministas defienden bobadas. A lo mejor lo esencial no lo defienden, ni lo nombran, porque la moral está por los suelos. Si volvieras a nacer, ¿qué pedirías? Pues, no sé, yo he vivido bien, con todas las adversidades del mundo, pero bien. No he vivido nada mal. Y mi entorno pues ha progresado. Hubo una época de escasez, como todos conocemos, y claro, la posguerra hubo que pasarla, pero no mejor que lo que cogimos, que lo que recibimos de antes. Hubo que luchar para seguir para empezar a salir. Fuiste alcaldesa durante unos años, No. No, bueno, la mujer del alcalde, vamos. Eso sí. ¿Tienes algún recuerdo de esa época que digamos, que comentar? Bueno, unos positivos y otros negativos. Menos positivos que negativos. Porque empezó porque se tuvo que hacer falangista para que lo nombraran, porque era en la dictadura, no era la democracia. No fue elegido democráticamente ni nada de eso. Y se tuvo que hacer falangista, porque si no, no. Él no era falangista en su momento. No podía ser cargo oficial sin ser falangista. Se tuvo que hacer el carnet
de falangista. Y bueno, tuvo muchas adversidades porque el alcalde anterior estuvo muchos años y sentó una base suya, que no fueron del todo claras ni bonitas, ni favorecieron tanto, porque había un interés particular en su vida, en su mente, que era su progreso y su familia y su vida. Y entonces, al entrar mi marido, pues hubo que tomar algunas medidas y ya se hizo antipático, fue origen de crítica, etcétera, etcétera. Pero con todo, tuvo una legislatura nutrida de buenas cosas, porque él reflejó en la alcaldía lo que su naturaleza era, una persona honrada y buena. Tuvo una legislatura nutrida de buenas cosas, porque él reflejó en la alcaldía lo que su naturaleza era, una persona honrada y buena. ¿Nombre completo de tu marido? José Rodríguez Pereira. Así que los recuerdos son positivos y negativos, menos positivos que negativos. Estuvo solo 4 años e hizo varias cosas importantes que estaban abandonadas. Y él las puso en marcha, las hizo para el pueblo en las dos vertientes, en hacer progresar, en el progreso y en la sociabilidad. En el nivel social hizo muchas cosas, porque las escuelas eran de difícil acceso para las personas que estaban lejos, no había, muy lejos de tener un transporte y todo eso. En aquella época nada. Y entonces se ocupó de toda esa gente que estaba lejos de las escuelas, que no podían venir, y buscó en Las Palmas donde ponerlos en los colegios de beneficencia, claro, que eran entonces internados, y iban en octubre y venían en junio. Hay varias personas que se beneficiaron de lo de esa de los internados, de esa inquietud que le dio, que tenía él, de que fueron a la escuela, y varias otras cosas, muchas cosas sociales, tal como atender a los mayores, buscarles la residencia, llevarlos, atenderlos desde fuera, iba a atenderlos, a visitarlos y a llevarles sus galletas allí a la sierva, estaba en General Franco el asilo, que hoy está en Tafira. La actual 1 de Mayo. La calle 1 de Mayo. La calle 1 de Mayo. Perfectamente. Antes hablamos de Don Domingo, y en la época de Domingo hubo un acontecimiento para mí muy importante, que fue el famoso Plan Marshall, ¿recuerdas? Que se daba el reparto a muchas familias que estaban necesitadas en ese momento, ¿te acuerdas? Claro, claro que hubo para salir de la dictadura, fuimos ayudados por Argentina, y mandaban mantequilla y queso ¿No era Estados Unidos quien ayudaba? El Plan Marshall, el Plan Marshall yo creo que era de Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Pero Argentina contribuyó mucho. Sí, también. Ah, bien. Y después venía y daban, todos teníamos necesidades,
Pero a mi casa no llegó nunca nada de eso, porque como teníamos el negocio, teníamos un trabajo, no es que estuviéramos, no es que Holgado. tuviéramos grandes cosas, pero teníamos trabajo y teníamos la tienda y la panadería, y entonces más bien llegaban aquí a beneficiarse que lo que nosotros nos beneficiamos. Ya. Pero tuvimos la cartilla de racionamiento en la tienda, había que llevarla, que declarar cosas, un lío. Porque el primer industrial que salió aquí, que se dio de alta en Artenara, fue mi padre, industrialmente. Ah, Los demás venían de aceite y vinagre, y ahí siguieron con los chiembiliques que tenían, y nada, hasta que tuvieron que entrar por el aro. Pero al principio, ¿qué hacían en el ayuntamiento? Todos los inspectores que venían, porque había inspectores, ahora ya vienen menos, todos los inspectores los mandaban a lo que había dado de alta, que era esto, lo de mis padres. Se trabajó mucho aquí en esta casa y mis padres ayudaron a muchas familias a tener el pan del día o el gofio de la semana. Unos fiados, unos pagados y otros aún sin perdonados, porque mi padre perdonó a todos los que le debían. Dice, traigan los libros, olvídense de esto, ni lo busquen ni nada, antes de morirse. Qué detalle, ¿verdad? Sí, señor. Eso Eso es señal de que era muy buena gente, ¿verdad? Yo tengo un gran recuerdo de mi Dabranito y algunas charlas que echamos ahí en la esquina con él por las tardes, que me encantaba oírlo hablar a él, sí. Le gustaba hablar, era hablador. Sí, era muy recto, muy serio y No hablaba nunca de nadie, pero contaba las respetuoso, cosas sí. y hablaba, si le gustaba hablar. Mi madre era más cerrada, pero era inteligente. qué bueno. ¿Y ellos, la panería la creó tu padre aquí No, la o creó ya mi estaba? abuelo. Tu abuelo ya había creado la panadería. Y él siguió, Continuó. continuó. Bien, bien. Y con la tienda también. La Perfecto. creó mi abuelo y después ya él la hizo, iba con los tiempos. Perfecto. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta un poquito indiscreta. ¿Crees que fuiste feliz? Yo sí, yo he sido feliz en la vida. He querido, me casé en el año 55. Pues por naturaleza no tuve hijos. Primero estábamos apurados y después se quedó tan tranquilo, fue tan feliz conmigo y yo con él, como si hubiésemos tenido hijos. Qué bueno. Y no le hizo falta ninguna los hijos, porque murió conmigo. Qué bien. Y hoy, ya después de jubilada y de mayor, he tenido la suerte de vivir con mi hermana Alicia y con todos mis hermanos y sobrinos, que me encuentro querida por todo, por todo. Estupendo. Me alegra mucho. ¿A quién has admirado? Piensa alguna persona. ¿A quién has admirado? A doña Clorinda, la maestra. Que fue tu maestra. No quería sino el bien de todo el mundo. Cariñosa, de todo tenía. ¿Tu mejor amiga? ¿Mm? Pues yo me encuentro amiga de todos mis amigos y todos mis conocidos. Yo no tengo preferencia por ninguno, pero
Yo he tenido buena gente alrededor. Estupendo. Nunca he tenido... Pero, vamos a ver, buena amiga, querida amiga, Paca Díaz Rodríguez. Era una persona honrada, buena y quería el bien de todo el mundo, sacrificada por su familia hasta lo último. Y nos queríamos muchísimo. Yo la quería mucho a ella y ella me quería mucho a mí. Estupendo. Un recuerdo agradable. Cuando nacían mis hermanos, es el recuerdo más agradable. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Fuimos 10 10. y yo estuve a su lado desde que nacieron todos. Porque en aquel entonces la cigüeña era la que le traía a los niños, ¿no? Sí. ¿O era el avión? El avión parece que era después. Ah, el avión fue más tarde. Bueno, el avión y la cigüeña, entonces, vale. Entonces en esa época... No podía, yo estaba en Las Palmas, no podía ni ir al cine. Tenía que estudiar para el siguiente día. Ah, ¿y tú recuerdas cuando se ponía cine aquí en Artenara? Eso sí. Cuéntame un poco de eso. A ver cómo era la época. Era un acontecimiento en el salón parroquial, un acontecimiento tremendo y la gente íbamos al cine. Lo que no me acuerdo de cuál película ni de nada. Inicialmente se puso en el salón parroquial. ¿Y era Me qué día acuerdo de semana se cuando- ponía? Cuando vino en el salón parroquial era el cine y se repletaba de gente. Y me acuerdo cuando vino la primera televisión aquí, que se puso en el bajo del ayuntamiento. Allí se puso el aparato que lo concedió Información y Turismo, El ministro que era el ministro Fraga, Fraga Iribarne. y vino a Artenara a ponerlo, y fue cuando la alcaldía de Pepe. Ah, coincidió con esa época. Sí, señor. Yo recuerdo haberlo ido a recibir, todos los estudiantes de la escuela, en fila, con una banderita, a recibirlo a la atalaya. Claro. Con una banderita recibiendo al ministro Fraga Iribarne, Sí, señor. que nos regaló la primera televisión Yo que también me acuerdo. hubo aquí en Artenara. Bonito recuerdo. Bueno, son recuerdos agradables, sobre todo por esta época. Pepe solicitó, porque las alcaldías solicitaban, Ujú. y Pepe lo solicitó. Qué bueno. Y Un político. si tengo que decir uno, diría Suárez. Pero Felipe González también hizo buenas cosas y quitó muchas cosas que no eran tan malas. Bueno, bien. ¿Una mujer? Pues yo sigo diciendo que una mujer, muchas mujeres buenas he conocido en la vida, muchas, y muchos hombres buenos para las mujeres, muchísimo, eran entregados. Y si quieres un ejemplo, tenemos a Julián, tu hermano, que era entregado a María. No tenía un duro para él, se los entregaba a todos. Y María tenía el cuidado de que él tuviera dinero en el bolsillo. Esos matrimonios, eso eran de lo mejor que puede haber, y había varios aquí en Artenara. Gracias por la parte que me toca. No sé, perdón. Yo recuerdo matrimonios de esa época de siempre. Me acuerdo que estaba Julián y María, Pepe Juan y Ana, Eugenio y Marusa. Para mí esos tres eran como que marcaban un poco la pauta de Artenara en cuanto a matrimonio, principalmente. Te voy a preguntar, una mujer, un hombre. Mi padre, mi niño, mi padre. Tu padre. Ah,
A veranito. a veranito, que fue bueno para los de adentro. Era educador, él nos educó y todavía hoy sacamos en cualquier momento, papá decía y mamá decía, nos educaron en casa, en todo, en la mesa, en el comportamiento, en saber contestar a la gente con respeto. Él nunca le dio una torta a los hijos. Nunca, no lo vi. Ya con la mirada solamente era suficiente. Ni muy autoritario era tampoco. Un consejo. Para todo el mundo, un consejo. Para quien te vea. Pues que perdonemos a todo el mundo de las pequeñas tonterías que en total son boberías que llegan a la vida. Las parejas y de los matrimonios y de todo. Hay que ser consecuentes unos con otros y tener diálogo y amor. Porque donde no hay amor no hay nada. ¿Sabes qué pasa? Muchos problemas en matrimonios, parejas, casos dramáticos que ocurren. ¿Cómo crees tú que se podría solucionar eso? Con el diálogo y el amor. Y para tener amor hay que tener humildad. Ahora pierdo yo, ahora ganas tú. Ahora pierdes tú, ahora gano yo. Hay que ser humilde y no llevar a punto de cruz todo lo que hace el otro. No, se perdona. Pasó, pasó. Siempre habrá momentos buenísimos. Un defecto que no pasarías nunca. Un defecto. Que me engañen. Una virtud. Que la gente sea dada, que sean amables, que demuestren quererse unos a otros. Muchas virtudes, muchas. La humildad, la perseverancia, ser perseverantes en todo, igual que en la religión que profesamos, ser perseverantes, ser orantes y tener a Dios siempre presente. A ver, cuéntame, me dices que aquí llegó alguien de Cataluña. Pues casualmente, porque hubo una persecución clerical allí por las revueltas de la independencia que siempre han estado pendientes de independizarse, y ya llevamos ahora el camino de la independencia, por lo visto. Bueno, y entonces el obispo, como estaban un poco en contra del clero, por miedo a que mandó a los seminaristas mayores para acá, y vinieron 5. Y esos 5 ya terminaron aquí y se ordenaron aquí. Y fueron destinados, porque pertenecían a esta diócesis, y fueron destinados a distintos pueblos. Y a uno le tocó aquí, que se llamaba Bertrana. El nombre no lo recuerdo, Francisco, no lo recuerdo. Y tiró de su hermano que estaba allá, porque ellos eran de un pueblo mísero, y aunque después más tarde querían hacerse valer que eran condes. ¿De conde? Como siempre, el grande por el chico. Querían aparentar en el pueblo que eran condes. Y se casó con la viuda, que era dueña de la herencia de su marido, que era rico, adinerado y con finca. Aquí en Artenar. Ella. Aquí en Artenar. ¿Cómo se llamaba? Las fincas era el Colmenar, el Cortijo de abajo, el Cortijo de arriba. ¿Lo conoce? Sí, sí, claro. Y en la Vega de Acusa, por ahí tenían más cosas.
no recuerdo. Y esta señora era de Artenara, procedía de Artenara. Ella era nacida y con la familia, era Perera, y era de los Pereras que hay hoy, antecesora. Vale. Y entonces vino ese señor y se casó con ella. Y vino ese señor, y como no, la presa era buena, y se casó con ella. ¿Y cómo se llamaba él? Él se llamaba Segismundo Bertrana, más Ramón. Más Ramón. Y ¿Y tuvo varios hijos después? y tuvieron, doña Isabel tuvo varios hijos. Uno de ellos fue don Segismundo. Uno de ellos fue Segismundo Bertrana, que lo conocimos todos, que fue y se hizo abogado y fue juez durante toda su vida. Últimamente estuvo en Moya mucho tiempo, se casó con una ilustre de Las Palmas, pues eso, lo que había en aquella época de la aristocracia de Las Palmas, se casó con una. Ella cantaba ópera, ella era tremenda. Sí. Doña Gloria. Doña Gloria. Y aquí se casó doña María Bertrana con un abogado que se hizo abogado después de mayor y fue secretario aquí de Artenara. Y se animó y se hizo abogado en Tenerife. Y después vino, ya se llevó toda la familia para Las Palmas, que era el padre de don Federico, a los que nacieron aquí, e incluso nació algunos en Las Palmas. Y allí fue alcalde de Las Palmas, don José Díaz. Don José Díaz Hernández. Y nada. ¿Y ese don José Díaz Hernández qué relación tiene con los catalanes? Cuñado o yerno. Cuñado, porque se casó con una hermana de los catalanes. Con María. Con María. Y de don Román te olvidaste. Ah, mira. ¿Oíste? Sí, de don Román también, sí. ¿Don Román quién era? Uno soltero que estaba estudiando medicina, pero era una bala perdida. Le gustaba mucho el whisky. Y se tomaba los whisky. ¿Y ese era familia de quién? Era hijo del catalán. Ah. Pero es uno de los hermanos. Era hermano de don Segismundo también, entonces. Lo que hizo bueno también hermano don Román, de don Segismundo. aunque él era una ¿Y el padre de los Díaz Bertrana era entonces? Era de natural y vecino de Artenara. Y natural. ¿De joven viajaste? ¿Te gustó viajar? Cuando más fue a Tenerife 2 o 3 veces a hacer un curso. Más joven. Después he ido a la península, estuve en Zaragoza, en Granada, y poco más. No he viajado mucho, ¿no? Y por último, un deseo. Que el mundo se comprenda, que la familia se comprenda, que sean generosos unos con otros en la familia, que pierdan y que acepten cuando ganan y agradezcan cuando ganan y tengan paciencia cuando pierden para tener la paz en la familia y en el mundo entero. Bueno, para terminar, recuérdame tu nombre. Isabel María Romero Melián. Gracias por haber permitido que pase este retiro tan agradable contigo y por todos esos buenos consejos que nos has dado, y espero que sirvan de mucho provecho para la gente, para el que los está viendo y para los que vienen detrás. Muchas gracias y perdona si he dicho alguna injuria, no sé. Para nada, todo lo contrario. Ha sido un placer escucharte. Mi voluntad ha sido decir la verdad. Pues muchísimas gracias por atenderme. Salud, Adiós. mucha salud. Isabel, mira, ¿a que no sabes por qué he vuelto para atrás? Mira, me encontré en la calle un pajarillo
que me dijo que tú habías estado en la Escuela de Arte de Luján Pérez. Claro. ¿Cómo que claro? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? 2 cursos estuve. ¿Ah, sí? No iba sino una vez a la semana porque estaba dando clases y estaba con mi marido en mi casa y no podía sino una vez. Pero hice tantas cosillas. Es que es una escuela famosa, la Escuela de Luján Pérez, ¿verdad? Sí. ¿Y qué aprendiste ahí a hacer? Empecé de cero. Bueno, a mí me gustaba siempre el dibujo. Y empecé de cero a pintar. Y aprendí, hice un cuadro